ustedes conozcan y vean en el día a día. ¿Ya? ¿Qué cosa es el T-Registro? ¿Qué cosa es el PLAME? Y finalmente el AFP-NET, que es lo que vamos a revisar. Entonces voy a pasar a compartir una presentación, como todas las clases, y ustedes me van a decir si es que la pueden ver bien y si me pueden escuchar también. Muy bien, perfecto. El día de hoy no ha habido correteo por tráfico ni nada, así que estoy acá puntual tempranito, porque el día de hoy hemos hecho home office. Entonces, es una maravilla el home office. Y espero que tengan la oportunidad de vivirlo, al menos si es que todavía no lo viven. Porque si bien es cierto, hay cosas que pueden ser presenciales y toda la situación, pero a veces uno necesita estar en casa y estar un poco más tranquila. Entonces, nada, yo soy partidaria de que el home office es lo mejor del mundo. Así que vamos a empezar la clase de hoy. La clase número 5 es nuestra última sesión, así que vamos a iniciar de una vez, no sin antes, como siempre yo les pregunto, saber cómo están el día de hoy. ¿Ya? Quiero saber cómo están, cómo se encuentran, si es que han tenido un día pesado, si es que han tenido un día fuerte, de chamba, de estudio. ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Se sienten estresados? ¿Se sienten tranquilos? ¿Se sienten relajados? ¿Ansiosos? ¿Cómo están? A ver, cuéntenme en el chat o de repente con un emoji, ¿no? ¿Cómo se sienten? Porque acá abajo en la plataforma pueden también colocar emojis. Si es que están tristes o ansiosos, pueden colocar una carita llorando. Si es que están felices, pueden colocar de repente un aplauso. Si es que están muy emocionados, contentos de estar en la clase, pueden colocar un corazón. Entonces recuerden que su participación en las clases van a hacer que todo esto siga fluyendo de la mejor manera. Sandra dice, contenta de seguir aprendiendo. Muy bien. Y de hecho, esperamos que esta no sea la última vez que nos veamos, ¿no? Recuerden que yo les he dejado ahí mi LinkedIn, pueden estar en contacto conmigo siempre. Y por supuesto que a través de ITEC también siempre tenemos la oportunidad de conversar acerca de no solamente temas laborales, sino otros que probablemente por ahí haya la sorpresa. Entonces, vamos a revisar el día de hoy el tema de T-Registro Plame AFPNet. No sin antes yo felicitarlos por llegar hasta aquí, ¿ya? Porque más allá del T-Registro Plame AFPNet que vamos a revisar, lo que quiero decirles es que ustedes están construyendo algo muy importante, muy valioso, que es una versión profesional más fuerte, más segura y más consciente. Entonces, ahora sí, yo quiero que respiren un poco, si es que están full estresados, respiren un poco, inhalen, exhalen, suelten el aire lentamente y con esa energía tranquila y clara vamos a dar inicio a la última clase de este curso. ¿Qué es lo que vamos a revisar el día de hoy, Yane? Bueno, el día de hoy vamos a revisar las 3 piezas del cumplimiento laboral fundamental. Todas las clases que hemos visto, todas las cosas que ya hemos tratado, esos temas que son contables, están alineados a la contabilidad, pero igual no dejan de ser laborales, porque así tú estés enfocado en ver derecho laboral. En alguna oportunidad, así no te guste, vas a ver esos temas, porque siempre está enfocado. Tributario y laboral casi siempre comparten la misma trazabilidad, el mismo camino. Entonces, si no te gusta la contabilidad, a mí, por ejemplo, no me gustan las matemáticas, pero eso no significa que no sean útiles. Entonces, yo les recomiendo que si algo no les gusta, al menos traten de solidificar el conocimiento básico que pueden tener, que es lo que vamos a ver el día de hoy. No voy a hablar tan profundamente en temas contables, tributarios, porque esa no es la finalidad. La finalidad es que ustedes puedan saber qué cosa es el T-Registro, qué cosa es el PLAME, qué cosa es el AFPNet, de modo que puedan tener el conocimiento básico que se necesita. Entonces vamos a empezar esta clase con una pregunta simple pero poderosa, porque ustedes saben que yo soy muy preguntona y me gusta mucho preguntar. Ya no vamos a ver nada de asientos contables, no vamos a ver anualidades, tampoco vamos a ver estados financieros, nada de eso vamos a ver el día de hoy, así que no se preocupen. La pregunta que yo les quiero hacer es, ¿cuántas veces hemos escuchado o han escuchado la frase, todo está en orden
todo está en orden, pero nada lo está al mismo tiempo. A veces en las empresas se cree que cumplir con el trabajador es solamente pagarle su sueldo, pero el cumplimiento laboral va mucho más allá. Significa que lo que hacemos internamente, nuestros contratos, nuestras planillas, nuestros pagos, también estén correctamente registrados en el Estado. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Les parece? ¿No les parece? ¿Es importante? ¿Qué opinan ustedes? A ver, yo los leo en el chat. A ver, denme un segundo que me están llamando por teléfono como siempre, a última hora. Mientras van pensando ahí la pregunta. A ver, chicos, vi por ahí unos comentarios por ahí. Es importante que la empresa cumpla con los beneficios que por ley le corresponden al trabajador. Muy bien, excelente. Y de hecho es una muy buena respuesta para iniciar, porque como yo les comentaba, ¿no? A veces en las empresas se cree que cumplir con el trabajador es solamente pagarle su sueldo, pero el cumplimiento laboral va mucho más allá. Significa que lo que hacemos internamente, nuestros contratos, nuestras planillas, nuestros pagos, también estén correctamente registrados frente al Estado, que es justamente lo que hablamos el día de ayer, que es lo que vamos a revisar hoy también ante SUNAT, ¿no? Y ahí es donde la mayoría de empresas, pequeñas, microempresas, régimen general, tropiezan, porque no basta con hacer las cosas bien, solamente ahí queda, sino también hay que demostrar qué cosa es lo que se está haciendo bien. Entonces, de hecho, hace un tiempo, en algunas consultorías, yo conocí a una empresa que vamos a llamarla Textiles Rivera, que era una empresa familiar, ¿no? Era una empresa familiar, pequeña empresa, ¿no? Tenía una muy buena reposición en el mercado, con trabajadores fieles que tenían muchos años, algunos hasta con 10 años en la compañía, y eso estaba bien, todo estaba excelente, pero cometieron un error muy común, que para eso me llamaron, que justamente dejaron que su área administrativa maneje sola los registros de personal, sola. Entonces, un día reciben, obviamente, primero visita de Sunafil y el inspector de Sunafil les pide los reportes del registro, ¿no? Porque ahora vamos a ver por qué hizo Sunafil ese requerimiento. Le piden los reportes del registro y resulta que algunos trabajadores nuevos aún no aparecían registrados. Otros estaban declarados con sueldos diferentes a los reales y cuando revisaron la PLAME había
inconsistencias en las declaraciones. Entonces el gerente sorprendido decía, pero si todos están trabajando, todos cobran, todos están asegurados, ¿qué pasa? Porque es una FIL viene acá, me inspecciona y me dice que está mal, que hay inconsistencias. Y ahí viene la frase que marca la diferencia que yo les menciono, que es sí, en la primacía de la realidad, según lo que ustedes pueden ver, todos trabajan, todos cobran, todos están asegurados, pero SUNAT, SUNAFIL no lo sabe, el Estado no lo sabe. Entonces, esta frase resume por qué existen estas plataformas que vamos a revisar hoy, para que, digamos, lo que haces bien también quede reflejado y comprobado, ¿no? Y aquí entramos al corazón de la clase, que justamente son tres preguntas que parecen simples, pero que marcan la diferencia entre la informalidad y el cumplimiento real. Y vamos a empezar de forma muy preliminar con el T-registro. ¿Qué cosa es el T-registro? ¿No? Porque seguramente ustedes ya conocen qué cosa es el T-registro, qué cosa es el PLAME, si es que ya no lo usan, ¿no? Y probablemente van a recordar lo que yo les voy a contar. Pero para los que no saben, el T-registro es el punto de partida de todo el sistema. De hecho, es como el acta de nacimiento laboral del trabajador. O sea, aquí la empresa comunica al Estado, oye, esta persona forma, o estas personas forman parte de mi planilla, tienen estos datos, este puesto, ese tipo de contrato y este régimen. Entonces, si hoy contratamos a Ana como asistente administrativa, el primer paso antes de que empiece a trabajar es inscribirle en el T-registro. ¿Qué cosa colocamos en el T-registro? Su DNI, su fecha de ingreso, su cargo, su salario, el régimen de pensiones que va a tener y probablemente también el régimen de salud que va a tener. Si no lo hacemos, legalmente Ana no existe como trabajadora formal ante SUNAT ni ante salud. Por eso registrar a tiempo no es un formalismo, sino es reconocer a la persona dentro del sistema. ¿Qué es el PLAME? Luego ya viene el PLAME, o la PLAME, como quieran decirlo, ¿no? Que es como el reporte mensual que le dice a SUNAT todo lo que ocurre en la empresa respecto al pago de las planillas. De hecho, aquí en la PLAME se declara cuánto gana cada trabajador, cuánto tiene de aportes, cuánto tiene de descuentos, retenciones y obligaciones tributarias. Si Ana, por ejemplo, gana 2.000 soles en PLAME, registramos ese monto y sus descuentos como el 13% de UNP o el 10% si está en FP, también lo podemos ver aquí y además los aportes que hace la empresa como el 9% de salud. Entonces lo importante es que el PLAME no solo sirve para pagar impuestos, sino que también protege a la empresa, ¿no? Porque si un día hay una inspección o un reclamo, ahí está el comprobante de que la empresa declaró y pagó correctamente. Luego tenemos también la FPNet, que es la tercera pieza del rompecabezas. Y aquí la empresa cumple con el pago real de los aportes a la FP de cada trabajador. Si en PLAME declaraste que Ana aporta a AFP Integra, es en AFPNet donde subes esa información, confirmas ese monto y haces el pago efectivo, ¿no? Si Ana, por ejemplo, gana 2.000 soles y tiene el descuento del 10% para la AFP, la empresa usa AFPNet para pagar esos 200 soles directamente a su fondo. Si no lo hace, aunque figure en la planilla, el aporte no llega y Ana no acumula fondo ni cobertura. Entonces, eso en la práctica puede costarle muchísimo a una empresa si es que el trabajador se queja o si SUNAFIL detecta el incumplimiento, ¿no? Por ejemplo, ahora que ha habido, digamos, claro, eso es lo que se llama el alta del trabajador, ¿no? Que comúnmente se dice así en las áreas de gestión laboral o recursos humanos. Y de hecho, ahora último que ha habido retiros de AFP, muchos trabajadores se han quejado que las empresas de repente no han pagado todos los montos correspondientes a los periodos que necesariamente tenían que hacer. Entonces ahí ha habido incumplimientos y levantamiento de observaciones por parte de SUNAFIL y también por parte de SUNAT en algunos casos. Entonces, si se dan cuenta, las tres plataformas están conectadas entre sí. Es como un circuito, ¿no? Como una serpiente. El T-registro te dice quién trabaja contigo, el PLAME te dice cuánto gana y qué aportes tiene, y AFPNet te demuestra que realmente pagaste esos aportes. Es como un triángulo perfecto. Y cuando uno falla, todo el sistema se tambalea.
Recuerdo que en una empresa también agrícola con la que trabajé, hubo un caso curioso en el cual el trabajador había sido registrado correctamente en el T-registro y declarado cada vez en la PLAME, pero el área contable por error subió los archivos de pago de la FPNet. Entonces, al cabo de un año, el trabajador quiso retirar sus fondos porque se abrió digamos, o se tuvo una apertura en cuanto al hemiciclo que ordenó el primer retiro de AFP y descubrió que sus aportes no estaban, no existían, no había nada para retirar. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Una llamada de urgencia a Yane para que pueda solucionar. Porque la empresa tuvo, no solamente cuando ya el trabajador se entera lo que correspondía al pago de FP, sino también el pago de intereses por no haber subido el monto correcto al fondo de ese trabajador, además de una multa por omisión porque el trabajador se fue a quejar a la entidad correspondiente. Entonces, es un tema bastante complicado que yo sé que a cualquiera puede pasarle por desconocimiento, porque no me acordé, pero por eso están ustedes en esta clase. Porque más allá del dinero, cuando el trabajador siente que su aporte no se refleja, se rompe la confianza en la empresa y eso quiebra también el clima laboral. Es un tema muy importante cuando hablamos de retención de talento y productividad. Porque si se dan cuenta aquí, todo está directamente relacionado, todo. Entonces, por eso siempre digo que el cumplimiento no siempre se debe demostrar como veíamos en la primera clase en los papeles, sino también en la coherencia, ¿no? El T-registro, la PLAME y el AFPNet son la versión digital de la palabra cumplo. Por eso es que es tan importante que veamos esos temas, que como ustedes van a ir revisando y dándose cuenta, no son temas netamente tributarios o complicados, contables, no son temas sencillos que con una, digamos, con un correcto entendimiento se pueden efectuar y no va a haber ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en la pantalla ahora? Ese es un registro de empleador, o sea, es el registro del empleador en el T-registro. El T-registro forma parte del sistema de planillas electrónicas de la SUNAT y permite registrar tanto al empleador, empresa o persona natural con RUT, como a sus trabajadores, pensionistas y prestadores de servicios, ¿no? Sin este registro, no puedes declarar ni pagar planillas en PLAME. Entonces, en la sección superior que ustedes pueden ver donde dice Información General de Contribuyentes Sistema RUT, pueden revisar que están todos los datos básicos de la empresa o la persona empleadora según la base de SUNAT, ¿no? Tenemos el nombre, la razón social, que por temas de confidencialidad hemos tapado los datos, ¿no? Que es el nombre legal de la empresa, razón social, pero también tenemos qué tipo de contribuyente es, si es una persona natural con negocios, si es una persona jurídica, y aquí también eso va a aparecer, y cuál es la fecha de inicio de actividades, la que figura en el RUT, que ustedes también lo pueden ver si quieren revisar algo de alguna empresa en búsqueda RUT, lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas, ¿no? Luego también podemos ver el estado contribuyente, la dependencia de SUNAT, o sea, qué intendencia pertenece y la condición del domicilio fiscal, si está habido o no habido, ¿no? Entonces, luego podemos revisar también la parte inferior, que aquí se visualiza el estado de registro en el sistema laboral. Puede aparecer alguno de los siguientes estados, ¿no? Como este, por ejemplo, que dice sin registro, que es cuando, por ejemplo, el empleador aún no ha sido incorporado al registro, pero también puede aparecer registrado, que significa cuando ya está activo y puede ingresar a sus trabajadores, o finalmente dado de baja o inactivo cuando no puede declarar planillas, porque evidentemente no está activo en el sistema SUNAT. Entonces, en la imagen el Estado dice sin registro, lo que significa que este empleador todavía no ha sido inscrito en el T-registro. Aquí hay un botoncito muy importante que es lo que nos mencionaba Sandra en los comentarios, ¿no? Que es el alta. ¿Qué es el alta? Al hacer clic tú en el alta, el sistema crea el registro del empleador dentro del T-registro y desde ese momento la empresa ya puede registrar trabajadores dependientes, declarar pensionistas,
registrar personal de cuarta categoría y emitir planillas mediante PLAME, ¿no? Entonces, es un punto bastante importante porque, digamos, debemos manejar todo lo que corresponde a esos temas tan interesantes, que evidentemente no son temas, por supuesto, tributarios, como les mencionaba, pero son temas que todos tenemos que conocer y saber, ¿no? Y este paso es muy importante para el empleador, ¿no? Porque es la base legal de cumplimiento laboral digital. Si una empresa contrata a trabajadores sin haberse dado de alta en el T-registro, se considera que está operando fuera del sistema formal y puede ser multado por SUNAFIL. Además, los trabajadores que no estén, digamos, eh, correctamente, por decirlo, no lo sé, correctamente dados en ese sistema, pueden también tener un problema, porque no van a poder acceder a seguro de salud, aportes a su FP ni derechos laborales acreditados, ¿no? Entonces, es un tema que ustedes tienen que aprender y reconocer, que es algo bastante importante, ¿no? Entonces, vamos a cortar esta llamada que está por acá. Muy bien, entonces habiendo visto un ejemplo ya de lo que significa este tema, vamos a pasar a ver el punto sobre la base legal, que ustedes saben siempre que los abogados, nosotros tenemos que conocer los temas de la base legal, por más de que de repente no lo apliquemos en el día a día. Sin embargo, cuando hablamos de T-registro, PLAME y AFPNet, no estamos hablando solamente de simples plataformas digitales, no estamos hablando de un sistema legal diseñado para garantizar la formalidad y la transparencia en las relaciones laborales del país. Y como todo sistema sólido, tiene una base legal que lo respalda, como todas las normas que ustedes pueden ver en la pantalla, ¿no? Que está el decreto supremo que aprueba el reglamento del registro de planillas electrónicas, es decir, que a partir de ese momento las empresas dejan de llevar planillas físicas y pasan a tener la obligación de hacerlo de manera electrónica. Vamos a ver si por acá hay algún comentario. Me parece que no, todo está ok. Muy bien, entonces, luego también tenemos la resolución de superintendencia 59, que es la resolución, digamos, que no es que cree el sistema, pero sí actualiza y lo hace funcionar de forma que sea correcta. No es como una guía técnica que te dice así se usa, así se declara y así se transmite la información. Y finalmente tenemos la resolución SBS, porque esta norma es la que regula el funcionamiento del sistema FP, que es la plataforma donde se pagan los aportes previsionales de los trabajadores que les había comentado. Entonces, antes, hace muchos años, yo todavía no veía temas laborales, por supuesto, estaba estudiando en ese momento. Antes las empresas lo hacían todo de forma manual, ¿no? Con libros de planillas inmensos. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de verlo, pero antes se hacía manual, se llenaba de forma manual, luego tenías que llevarlo al banco, ¿no? Y eso es algo que yo particularmente no he visto. Yo he vivido en la época de la transformación y digitalización, pero digamos que esta resolución SBS cambia todo eso de que se hacía manualmente y algo, porque ahora todo se hace en línea con trazabilidad y seguridad. Entonces, gracias a esta norma, digamos que se puede saber que los aportes llegan directamente a la cuenta individual del trabajador y es más, tú puedes descargarte la plataforma de tu AFP y puedes revisar cuáles son tus aportes. En cada caso te corresponda, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi cuenta de AFP Integra descargada en mi teléfono y así puedo saber si es que mi empleador cada mes hace correctamente, digamos, los abonos que correspondan en cada caso, ¿no? Entonces es por ello que es importante saberlo. ¿Preguntas por acá? No. Muy bien. Entonces, habiendo visto la base legal de forma breve, porque no es una clase, digamos, en la cual vayamos a revisar a profundidad bases legales y demás como en la primera o segunda clase, vamos a empezar a ver ya de plano el T-registro, ¿no? Que es un punto bastante importante porque es, digamos, con lo que se empieza, con lo que también hemos empezado al inicio de la clase. El T-registro es como el DNI laboral de cada trabajador y también de la empresa.
Si el trabajador no está registrado aquí, legalmente no existe para el Estado. Y de hecho, he tenido la oportunidad de ver algunos casos reales y de hecho vi uno en donde una empresa contrató a varios jóvenes practicantes. Ya no vamos a hacerlo siempre con trabajadores, sino vamos a hacerlo con practicantes, para que más o menos puedan entender la figura. Contrata practicantes y piensa que como estaba en información, o sea, como no tenían contrato, porque recuerden que ellos tienen convenio por modalidades formativas, no era necesario registrarlos en el sistema. Pasan unos meses y uno de ellos tuvo un accidente camino al trabajo, o sea, en horario laboral. Entonces, cuando fueron a esa LUT, porque había que atenderlo, descubrieron que este practicante no tenía cobertura. ¿Y por qué? Porque nunca había sido inscrito en el registro, o sea, era un fantasma, no aparecía en la planilla de la empresa. Y la empresa me decía, oye, pero Jan, él es practicante, él no tiene que ser porque no es trabajador. Claro, no puede tener un contrato de trabajo, pero su convenio sí obliga a que la empresa pueda tener algún tipo de seguro, que en algunos casos es el seguro FOLA para practicantes, que no es lo mismo que el salud, que tiene una cobertura diferente. Pero en este caso, este practicante nunca había sido inscrito en el registro. Entonces, no importaba que este chico hubiera firmado un convenio o que la empresa pagara puntualmente sus viáticos o que le pagara puntualmente su sueldo, las funciones y demás, no importaba, porque ante el Estado ese practicante no existía. Y ahí esta empresa entiende que el registro no es un formulario más, es la herramienta que acredita la relación laboral y activa todos los derechos del trabajador, ¿no? Como ven en la pantalla, lo que dice es que es el registro de información laboral de empleadores, trabajadores, pensionistas, y ustedes pueden ver toda, digamos, la serie de definición que pueden ver en esta sección. Entonces, en palabras simples, aquí se inscribe a todas las personas que tienen una relación directa o indirecta con la empresa. No solamente a quienes tienen contrato laboral, sino también a los practicantes, a los locadores, a los pensionistas y hasta los beneficiarios de los trabajadores. Todo eso tiene que estar en el registro. Ahora, vamos a hacer una dinámica rápida, breve, fácil, ¿ya? Fácil, no se asusten. Yo les voy a ir mencionando algunos casos chiquitos, unos ejemplos pequeños. Si ustedes me dicen por el chat o en voz alta si quieren, que yo creo que mejor por el chat, si es que deben registrarse en el registro o no, que es lo que acabamos de revisar. Por ejemplo, un trabajador X que ingresa a planilla, ¿tiene que ser registrado en el registro? No, Fabricio, no puedo hacer un quiz porque eso nos va a tomar más minutos y no tenemos mucho tiempo. Sandra dice que sí, Jenny dice que sí, Vila también, Verónica, Fernanda también. Muy bien, perfecto. Si un practicante preprofesional que viene 3 meses tiene que ser registrado en el registro, como el accidente que les había comentado, ¿ustedes qué dicen? Sí, todos me dicen que sí, que sí, que sí. Uy, Sandra me dice que no, todos los demás me dicen que sí, perfecto. Recuerden que el practicante preprofesional también, porque está en modalidad formativa, no se le podrá colocar como planilla, pero sí está en modalidad formativa y tiene que aparecer, ¿no? Así igualmente puede ser por el tema de los locadores, que brinda servicios con recibos por honorarios, que va todos los días a la oficina, pero ojo ahí con el tema de la subordinación, porque SUNAFIL podría exigirlo si es que revisen el registro en alguna inspección o alguna carta directiva que te pida tu información, todos los contratos de tus locadores, y dependiendo de las funciones que realiza y si tu contrato está bien ejecutado y dependiendo de la primacía de la realidad, SUNAFIL podría aprovechar y decirte que ese contrato está siendo desnaturalizado porque existe subordinación. Así que mucho cuidado también con ese tema. Como ven, el registro no solo abarca al personal de planilla, sino a todo aquel que mantiene un vínculo laboral o previsional con la empresa, ¿no? Entonces,
El T-Registro no solamente guarda información laboral, sino también almacena datos de seguridad social, el tipo de ingresos, de los beneficios y de los derechohabientes. Eso significa que el Estado puede cruzar información y detectar irregularidades en segundos. Por eso, si un trabajador aparece en Plame, pero no figura en el T-Registro, el sistema lanza una alerta automática y ahí es donde viene Sunafil y en algunos casos también Sunat. Entonces hay que estar muy atentos con esos temas. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del empleador? ¿No? Ya hemos visto el T-Registro, pero ahora vamos a hablar de algo igual de importante que son las obligaciones del empleador frente al sistema. Quiero que lo vean así. El T-Registro es como un reloj, cada acción tiene su tiempo exacto. Si tú te adelantas o te atrasas, el sistema te lo vas a notar y Sunafil también. Entonces, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que es el MTPE, dispuso que los empleadores deben entregar a sus trabajadores y prestadores de servicio la constancia de alta, modificación o baja que se haga en el registro, que me parece que Sandra lo mencionaba al inicio de la clase, ¿no? Y esto no es un detalle administrativo, sino es una obligación legal y tiene plazos, como ustedes pueden ver. El alta debe realizarse el día hábil siguiente al inicio de la prestación de servicios como máximo. Eso significa que si un trabajador empieza hoy, mañana ya debe estar registrado en el sistema como máximo. Mejor si es el mismo día. Mejor. Si Juan empieza a trabajar el lunes, su alta debería registrarse a más tardar el martes. Si la empresa espera una semana, 2 semanas o el periodo de prueba, como en algunos casos se escuchaba en algunas consultorías, ya incurre en incumplimiento y ese retraso, por más pequeño que pueda aparecer ante una inspección de Sunafil, lo va a considerar una infracción grave, lo va a multar y a ti y al trabajador probablemente no lo va a volver indeterminado, pero sí de repente por ahí va a tener alguna indemnización si es que de repente lo quiere así. Si vemos la modificación o actualización, ahora sí, por ejemplo, si tenemos algún cambio, ¿no? Por ejemplo, el sueldo, el cargo, el régimen pensionario o la jornada laboral, el empleador tiene 15 días calendarios desde que se produce el cambio para actualizar la información. Si el sueldo de Yane, en mi caso, cambia el 1 de agosto, mi empresa tiene hasta el 16 de agosto como máximo para actualizarlo como máximo. Y eso no solamente es para cumplir, sino para que el trabajador tenga sus beneficios calculados correctamente y sin error. Recuerden que eso también es muy importante. Y la baja en el registro es obviamente cuando el trabajador deja la empresa por los motivos que sean los cuales deje la empresa. La baja debe registrarse hasta el último día calendario del mes siguiente al cese, ¿no? Entonces, es algo muy importante que ustedes tienen que conocer. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver. Por acá creo que habían algunas preguntas. Déjenme moverme porque ustedes no saben que yo tengo acá como 3 pantallas, ¿no? Entonces, en la pantalla 1 está la presentación. En la pantalla 2 yo los veo a ustedes y sus preguntas. Y en la pantalla 3 yo veo mi moderación de la presentación. Entonces es todo un tema. Yo no sé si alguno trabaja por acá de esa manera, pero es una maravilla trabajar con por lo menos 2 pantallas. Ojo, por un tema también de seguridad y salud en el trabajo es muy importante. A ver, Sandra me decía, ¿hasta cuántas horas se puede contratar un practicante preprofesional? ¿Usted está conectada en tablet, en laptop o en PC? Bueno, yo tengo la laptop principal y tengo 2 pantallas adicionales, que no sé si han visto esas pantallas que son así como que ovaladas y son 2, ya bueno, esas son las pantallas que yo tengo acá, porque con toda la información que tengo que manejar, me volvería loca con una laptop, únicamente con un rectangulito de una laptop. No. A ver, Sandrita me dice, ¿hasta cuántas horas te puede contratar un practicante preprofesional? Ok, es una excelente pregunta, ¿ya? En Perú, un practicante preprofesional puede ser contratado hasta por 30 horas semanales, ¿ok? ¿Qué significa la práctica? Máximo 6 horas al día. Ahora, si el practicante supera las 30 horas semanales o cumple jornadas equivalentes a un trabajador o no existe convenio de prácticas válido, se desnaturaliza la práctica y puede considerarse relación laboral con todas las consecuencias que esto conlleva. Entiéndase pago de beneficios laborales, multas administrativas y riesgo de demandas laborales.
Entonces, el marco legal ustedes lo pueden encontrar en la Ley de Modalidades Formativas Laborales, que es la 28518, y su decreto supremo, que recuerden que los decretos está toda la carnecita de las leyes, que en este caso el de modalidades es el 007-2005-TR, ¿ya? Recuerden el SPIG que yo les he enseñado y ahí pueden encontrar toda la información que puedan necesitar con los temas en cuanto a modalidades formativas. Ojo, lo que estoy comentándoles es modalidades formativas. Si quieren ver temas de contratos y demás, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que el decreto supremo es el 003-97-TR, ¿ya? Muy bien. ¿Una microempresa también tiene que estar registrado en PLAME? Sí, una microempresa tiene que estar registrada en PLAME y previamente en el T-registro, que es lo que vimos al inicio, si tiene trabajadores o practicantes. La gran pregunta, ¿la empresa está obligada o la microempresa está obligada al PLAME? Sí, cuando tiene trabajadores en planilla, aunque sea uno, si tienen practicantes pre o profesionales, si paga rentas de quinta y si realiza retenciones o aportes. El tamaño de la empresa no elimina la obligación, ojo, de declarar. Puede ser micro, pequeña o grande. Obviamente que las pequeñas y grandes tienen que necesariamente declarar, pero la microempresa, si es que tiene uno en planilla, tiene que hacer su registro sin ningún problema, ¿ok? Porque recuerden que existen multas por escalas, pero igual existen multas para los tres regímenes de empresa que existen en el Perú. Entonces, por eso es importante que veamos también esos temas que son relevantes. Muy bien, buenas noches, José. Bienvenido a la clase. Vamos a continuar. Los trabajadores sin vínculo laboral, ¿ya? Eso es un punto bastante importante porque a veces pensamos, ya, pero pucha, o sea, ese trabajador ya no está trabajando para nosotros, entonces, ¿por qué tiene que estar en el PLAME? Vamos a hablar de un tema que a veces genera confusión, incluso en empresas grandes, que son los trabajadores sin vínculo laboral activo. Y quiero que lo piensen así. No todos los pagos que hace una empresa son para las personas que actualmente están trabajando. Ojo, a veces hay pagos pendientes, bonificaciones, gratificaciones truncas o incluso beneficios judiciales ganados, que es lo que yo veo todos los días, ¿ya? Entonces, aunque ya no exista una relación laboral activa, la obligación de declarar sigue viva. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice la presentación? Desde el desde el 1 de enero de 2014, el sistema del T-registro se optimizó precisamente para permitir que las empresas puedan registrar y declarar pagos a ex trabajadores aunque ya no tengan vínculo laboral vigente. Y esto fue un gran avance porque me dicen que antes, muchísimo antes, la empresa y el sistema no lo permitía. Y una tenía inconsistencia justamente entre lo que se pagaba y lo que se declaraba. Entonces, ahora a partir de esta optimización ya se puede hacer. No vamos a ver como siempre un caso práctico. Imaginemos que Laura, ¿ya? Laura trabaja hasta diciembre del año pasado. En enero, la empresa detecta que olvidó pagarle un reintegro o una bonificación pendiente, pero Laura ya no está en planilla. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la empresa para pagarle? Lo que tiene que hacer es volverla a registrar temporalmente en el T-registro como trabajadora sin vínculo laboral y declarar ese pago en la PLAME del mes que se realiza. Y luego el sistema automáticamente la va a mantener como cesada, pero con el registro del pago. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Ya no entiendo. Que el T-registro ya no solo refleja quiénes están trabajando hoy, sino también a quienes la empresa aún tiene obligaciones de pago. Puede ser un ex trabajador que gana un juicio, por ejemplo, yo que veo todos los días eso. Hay trabajadores que ganan beneficios sociales, que ganan reintegros, que ganan utilidades no pagadas en años anteriores. Entonces son trabajadores que no tienen ningún tipo de vínculo laboral, no tienen ningún interés en volver a trabajar en la empresa, pero por mandato judicial hay que pagarles. Entonces no es que los vamos a volver a contratar para pagarles, no, solamente se hace ese, digamos, ese disclaimer en la SUNAT y se puede ejecutar. Muy bien, ahora ya habiendo visto el tema de los trabajadores sin vínculo laboral, vamos a ver un tema que también es muy importante, que es el PDT-PLAME, que nosotros ya hemos conocido el T-registro y hemos hablado que es como el DNI, que es donde nace el trabajador, nace formalmente para el Estado,
Y ahora vamos a pasar al segundo punto, que es la PLAME o la planilla mensual de pagos, ¿no? Que es así como se llama. Entonces, la PLAME es, por así decirlo, el informe mensual que la empresa le entrega a SUNAT sobre todo lo que está pagando a sus trabajadores y prestadores de servicios, ¿no? Y aquí se declara todo: sueldo, horas, descuentos, aportes, días laborados y no laborados. Y no solo de trabajadores, sino también de quienes emiten recibo por honorarios, los llamados prestadores de cuarta categoría. Entonces, imaginemos que tenemos a Carla. Carla, trabajadora administrativa, y a Luis. Luis, que brinda servicios por recibo por honorarios. Entonces, en el mes de agosto, Carla gana 2.000 soles y trabaja 22 días, mientras que Luis factura 1.500 soles por asesoría. En el PLAME se declaran ambos casos: el sueldo, los aportes de salud y la FP de Carla, y la retención, recuerden que hablábamos ayer, del 8% de renta de cuarta categoría de Luis. Luego, toda esa información viaja directamente a SUNAT y así el Estado sabe cuándo se paga, cuánto se paga, cuánto se descuenta y cuánto se aporta. Por eso se dice que la PLAM es el reflejo real del mes laboral de la empresa. Y algo muy importante es que la PLAME no se hace sola. Se elabora con base en los datos del T-registro, lo que significa que si no se registra bien el trabajador, la declaración saldrá con errores. Así que recuerden que el T-registro da el alta, PLAME demuestra lo que ocurre cada mes. Uno sin el otro simplemente no funciona. Y de hecho aquí tenemos una imagen. La PLAME no trabaja sola. Cada mes, antes de declarar, necesita actualizar su información con lo que está en el T-registro. Por eso es que tienen un orden. Los nuevos ingresos, las actualizaciones de datos, las bajas de trabajadores, todo eso se actualiza y ese proceso se llama sincronización y se hace a través de línea, a través de las plataformas en Internet. Por supuesto que son tan maravillosas las plataformas en Internet. Entonces, la sincronización se ejecuta desde el módulo de declaraciones juradas del PET, ¿no? Que es el módulo que ustedes pueden ver en la pantalla. En la sección Información General. Ahí el sistema actualiza en segundos las novedades del registro, ya sean altas, bajas o modificaciones, para que la PLAME tenga los datos correctos antes de la declaración mensual. Entonces podemos decir que el T-registro registra, valga la redundancia, los movimientos laborales. La PLAME declara los pagos y aportes y la sincronización hace que ambos sistemas conversen para que la información sea coherente. Entonces, el cumplimiento laboral se vuelve ordenado, se vuelve transparente y sin errores ante SUNAT. Yane, pero no me queda claro. Hasta ahora hemos visto cómo se registran y declaran los datos en la PLAME. Pero hay una parte clave que muchos empleadores se olvidan, que son los reportes. Estos reportes son como la radiografía mensual, que me parece que no está, sí está, la radiografía mensual de todo lo que la empresa ha declarado ante SUNAT. El PDT PLAME nos permite generar y revisar distintos tipos de reportes y cada uno cumple un propósito. Ustedes pueden ver acá todos los tipos de reportes. Por ejemplo, la de declaraciones, que podemos ver aquí. Tenemos el reporte de declaraciones que muestra el detalle de lo que ya hemos presentado a SUNAT. Por ejemplo, si declaraste los sueldos de julio y agosto y quieres verificar si el archivo fue correctamente enviado o cargado, puedes generar este aporte y confirmar la fecha, el monto total y la constancia de envío. El reporte de inconsistencias. El segundo tipo de reporte es el que aparece cuando el sistema detecta errores o datos que no cuadran con la información del T-registro, que es algo bastante interesante porque es como que la plataforma te avisara que algo está mal. Y probablemente en temas tributarios o en temas de SUNAT, esto es muy importante porque tú te das cuenta que algo está mal o que hay alguna inconsistencia en tu declaración. Entonces te puede permitir darle delete, o sea, regresar y poder hacerlo nuevamente con tus cambios. Inconsistencias en la importación de archivos. Este reporte es ya más técnico, pero igual se los voy a comentar para que lo tengan ahí mapeado.
y sirve para cuando se cargan archivos externos con los detalles de las planillas. Si el formato del archivo, digamos, no coincide con los parámetros de la plana, el sistema lo identifica aquí y evita que se envíen declaraciones incompletas o erróneas o de repente con el tipo de archivo incorrecto, ¿no? Por así decirlo. Y finalmente, el resumen de archivo es finalmente aquel que nos da una vista general del contenido de la declaración, ¿no? Los números el número de trabajadores, el total de remuneraciones, los aportes, los descuentos, entre otras situaciones. Si una empresa tiene 10 trabajadores, aquí puede ver el total pagado en sueldos, cuánto fue a salud, cuánto fue a AFP y el monto total declarado ante SUNAT. Entonces, si ustedes fueran responsables del área contable y quieren revisar si todo está bien antes de enviar, ¿cuál pueden usar de estos reportes? ¿Cuál usarían primero? Tienen aquí 4 reportes. Y de hecho, la pregunta que yo les estoy haciendo es del reporte que está en la pantalla. Que justo dice la respuesta en la pantalla. Ha sido muy buena, les he dado la respuesta ahí servidita. La pregunta es, para los que no me han escuchado, si ustedes fueran responsables del área contable y quieren revisar si todo está bien antes de enviar su declaración, ¿cuál de estos 4 reportes usarían? ¿Cuál de esos 4 reportes sería el correcto para revisar lo que les estoy preguntando? Según lo que hemos visto hace unos segundos nada más. Está el reporte número 1, el reporte número 2, número 3 y número 4. ¿Cuál sería el correcto? Fabricio dice el 3, Nicole dice el 2. ¿Alguien más que opine diferente? Jenny dice el 4, pero no está muy convencida. Como que me lo estás preguntando, Jenny, o me estás diciendo. El 4, me dice el 4. Me dices, Jenny, el 4. Muy bien, firmemente. La respuesta es el número 2. Nicole, por favor, Félix ahí, sepárale su beca a Nicole por haber respondido correctamente la pregunta. La respuesta a la pregunta es el 2, el de inconsistencias, porque nos permite corregir antes de generar el archivo final. Entonces, en resumen, los reportes de la PLAME son herramientas que nos ayudan a controlar, corregir y confirmar. No basta con declarar, hay que verificar y hacerlo bien mes a mes. Es lo que mantiene a una empresa en regla y evita sanciones, que es lo que todos queremos. El sueño de opio, evitar sanciones en nuestras empresas y mucho mejor si somos microempresarios, emprendedores, por supuesto, no pagarle nada a SUNAFIL y mucho menos a SUNAT, ¿no? A no ser que sea una ejecución coactiva, ahí sí ya no los puedo ayudar en esos temas. Cuando hablamos también de la FPNet, es muy importante saber antes de que es un aporte previsional, ¿ya? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un aporte previsional? ¿Alguno de ustedes conoce el significado de la palabra previsional? Que es un punto importante que podemos, digamos, que podamos entender qué cosa significa previsional antes de hablar de la AFPNet. ¿Alguno sabe, intuye qué cosa es un aporte previsional o no? A ver, yo los leo por acá en el chat. Todos sabemos lo que es un aporte previsional, pensiones, me dicen por acá, pensiones, ok, perfecto. ¿Y qué es una pensión? ¿Qué es una pensión? ¿Ah? Todos saben lo que significa una pensión. Fabricio me dice un bono. Ojalá fuera, ¿no? Ojalá fuera un bono. Un mono. A ver, un aporte previsional es el dinero que se descuenta del sueldo del trabajador cada mes y se destina a su fondo de pensiones.
Ese fondo, supuestamente, porque han habido muchos retiros en estos, creo, 2 años, ese fondo servirá más adelante para financiar supuestamente la jubilación de una persona, cubrir una invalidez o de repente proteger a su familia en caso de que esta persona fallezca. Entonces, en otras palabras, los aportes previsionales son una forma de ahorro obligatorio para el futuro. Pueden estar de acuerdo, hay algunas posturas que me dicen no es importante porque cada uno debe ejecutar su aporte al fondo que uno quiera, nos obligan a aportar, es un descuento obligatorio. Las ideas son válidas, todas las ideas son válidas, pero finalmente esa es la descripción. Descuento obligatorio, pago después de la jubilación, es el derecho pecuniario que se le devuelve al trabajador cuando cesa, es una aportación del trabajador para su jubilación para que reciba una mensualidad. Muy bien, perfecto. Los aportes provisionales son una forma de ahorro obligatoria para el futuro, ¿no? Y aunque el trabajador no lo vea hoy en su cuenta, ese dinero supuestamente está siendo guardado, invertido y multiplicado para el día de mañana, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, Yane, ¿quién administra estos fondos? En el Perú, los aportes se canalizan a través de dos sistemas. Recuerden que está la ONP, que es administrado por el Estado, y no voy a decir más al respecto, que es administrado por el Estado, y tenemos el sistema privado de pensiones, que es administrado por las AFPs en nuestro país. ¿Qué tenemos? Muy bien, José, diferentes tipos de AFP. Puede ser el cherry en ninguna AFP, pero tenemos 4, me parece. Tenemos a Integra, Hábitat, Prima y Profuturo, me parece. No sé si por ahí se me está escapando alguna, pero son las que yo conozco. Entonces, cuando el trabajador elige una AFP, cada mes la empresa debe declarar y pagar esos aportes, y ahí entra en escena el protagonista que vamos a ver ahora, que es la AFP Net. La AFP Net, digamos, es la plataforma digital que permite a las empresas cumplir con el pago mensual de los aportes provisionales de sus trabajadores. Es administrada por las AFP y se conecta directamente con SUNAT para garantizar la trazabilidad de cada aporte. Entonces, este sistema hace que el proceso sea más seguro, más rápido y, en efecto, debería ser más transparente, ¿no? Entonces, los pasos que ustedes pueden ver en la pantalla, que son pasos principales de utilización, que es en primera, registrar su empresa, que si es la primera vez que el empleador crea su cuenta, debe tener un ingreso aquí, que lo vamos a revisar a detalle en breve, ¿no? Que justamente lo crea con su root y datos básicos. Entonces, una vez que lo crea, ingresa al sistema, verifica las afiliaciones, que son cuando la FPNet te muestra qué trabajadores están afiliados a una FP y cuál corresponde, ¿no? Y obviamente, también el punto 4 habla de declara y paga sus planillas, que aquí el empleador carga la planilla con los sueldos y descuentos y el sistema calcula los aportes y automáticamente ejecuta, digamos, las medidas correspondientes para ese para ti, ese para ti, ese para ti, y así, ¿no? Y así funciona. Luego también, si una planilla ha quedado pendiente, FPNet permite pagarla luego sin duplicar registros y es fabuloso porque antes no se podía. Y finalmente, afiliaciones y liquidaciones, que justamente es que también se pueden afiliar nuevos trabajadores, revisar pagos anteriores o presentar descargos y observaciones. Entonces, imaginemos que una empresa X tiene 5 trabajadores afiliados a las distintas AFP que hemos visto, hace unos segundos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Registrarse en el T-Registro, registrar a sus trabajadores, luego declarar los sueldos y descuentos en la plane y finalmente ingresar a la FPNet para pagar los aportes previsionales. Cada pago que realiza se acredita en la cuenta individual del trabajador, ¿no? Y este puede verlo reflejado en su estado de cuenta de AFP. Así la empresa cumple su obligación y el trabajador supuestamente era la idea que asegure el futuro, ¿no? Con este aporte obligatorio, ¿no? Y ya podemos entrar al debate ahí si está bien, si está mal, si debería ser diferente y demás. Ya vimos
qué son los aportes previsionales y cómo FPNet nos ayuda a gestionarlos, pero ahora vamos a ver cómo se realiza el pago de planilla dentro de la FPNet, ¿no? Ustedes pueden ver aquí un cuadro y pueden ver la función principal, la información, cosas especiales, el resultado final. FPNet es una plataforma que genera automáticamente las planillas de aportes de cada FP, ¿no? En síntesis. El empleador no tiene que llenar todo manualmente, sino solamente cargar un archivo con los datos de sus trabajadores. Y ojo que ese archivo es importante que sea hecho correctamente, ¿no? Y tiene que tener datos del trabajador, datos de la relación laboral, datos laborales del mes, si el trabajador tuvo un vínculo activo durante el mes, inició, terminó su relación laboral, todo. Se recibió aumento, se recibió remuneración, absolutamente todo. Tipo de trabajo, ¿no? Porque recuerda que tenemos diferentes regímenes, aparte del régimen general, tenemos el régimen de construcción, minería, pesquería, y obviamente que esos son importantes porque tienen bonificaciones específicas en cada caso, entonces por eso es importante tenerlo mapeado, ¿no? Una vez que el archivo está listo, AFPNet hace su magia, ¿no? El sistema genera automáticamente una planilla por cada FP y tipo de trabajo registrado, lista para pagar. Entonces eso simplifica, digamos, muchísimo el proceso porque la empresa no necesita crear múltiples reportes manuales. El sistema solamente los separa y calcula automáticamente. Ahora, el primer paso es que el empleador se registre, porque de nada sirve que ustedes sepan todo lo anterior si el empleador no está registrado. El registro es lo que permite que una empresa pueda acceder al sistema y cumplir con el pago de aportes previsionales de sus trabajadores. Lo que ustedes están viendo en pantalla es el interfaz, no sé si seguirá igual, pero es el interfaz que yo tengo de hace unos meses del registro en AFPNet, que se completa directamente desde su página web, ¿no? Entonces, ustedes pueden exactamente igual, así como vimos al inicio con el T-registro, exactamente igual los datos de la empresa, aquí ya te piden la dirección, ¿no? Y eso te permite que el sistema te identifique como domicilio legal del empleador. Tienes también un espacio para llenar representantes legales, ¿no? Y finalmente pasos finales para el registro, que es el ingreso de los datos y todo lo que conlleve a la confirmación del mismo. Entonces, este formulario representa el inicio del cumplimiento previsional, ¿no? Aquí la empresa se presenta formalmente en el sistema de AFPNet y a partir de ese momento puede declarar, pagar y afiliar trabajadores al sistema privado de pensiones. Entonces, registrar bien estos datos evita problemas posteriores al cargar las planillas o registrar pagos, así que siempre es importante hacerlo con cuidado y con información actualizada. ¿Qué pasa, Yane, si yo no cumplo con el T-registro, PLAME o AFPNet? Bueno, si no cumples, tienes consecuencias. Y por cada una de las situaciones tienes una infracción. Si el T-registro, que es el punto de partida, si el empleador no escribe a su trabajador desde el primer día, lo hace tarde, incluye en una infracción muy grave. Está justamente en la Ley General de Inspección del Trabajo, que ustedes pueden revisar no solamente las infracciones en estos temas, sino también en las demás situaciones del derecho laboral, porque por cada ítem del derecho laboral existe una infracción. Leve, grave, muy grave. Si tú no cumples en temas de seguridad y salud en el trabajo, hay una especificación de cada una de las situaciones que son multas. Bueno, no son multas, son infracciones y luego multa. Hostigamiento sexual laboral, igual. Materias de relaciones laborales, igual. En estos casos es exactamente lo mismo. Entonces ustedes pueden ver que ahí tienes una infracción muy grave que está en el artículo que señala aquí. Luego, por el PLAME, por no declarar o presentarla mal, también tienes una multa ya tributaria que está relacionada al Código Tributario, que la regula en su artículo 176, que puede llegar a tener sanciones de hasta el 50% de la UIT, porque aquí recuerden que todo es con la UIT. Si la UIT sube, las multas suben y el riesgo también es muy alto. Y finalmente, el AFPNet, ¿no? Si no lo pagas a tiempo, también incurres en una falta muy grave. Y si los descuentas y no lo pagas, es mucho peor, porque ahí sí es un delito.
es un delito y es el de apropiación ilícita según el Código Penal peruano. Entonces, si una empresa retuvo los descuentos de AFP de su personal y nunca los pagó, cuando los trabajadores revisen su cuenta y se den cuenta, para la redundancia, que no tenían aportes durante todo lo que duró su relación laboral, puede ejecutar alguna multa y hasta un delito de apropiación ilícita, ¿no? Entonces, cumplir con estos tres puntos no solamente es para evitar multas, sino también para garantizar derechos que son salud, pensión y seguridad para el trabajador. Cada registro a tiempo, recuerden que es como una declaración correcta y cada pago puntual son una muestra de respeto hacia las personas con las que trabajan. Entonces siempre es importante no solamente verlo desde el tema de la multa y demás que me van a multar, sino también un punto muy importante que es justamente el tema de ejecutar correctamente la justicia laboral que corresponde. Entonces, quiero que lean este caso. Les voy a dar un minuto, 2 minutos, hasta las 7:06. Quiero que lo revisen y quiero que me digan qué errores detectan en este caso. 2 minutos, 7 y... No sé por qué estoy con la idea que son las 5. 7:06, yo prendo cámara, prendo micro y quiero ver esos comentarios en el chat, porque lo vamos a revisar en vivo y en directo. Me parece que con esto unos cuantos slides más y terminamos. ¿Ya? Entonces, 7:06, yo vuelvo a atormentarlos aquí. No, mentira, no atormentarlos, pero sí escucharlos, ¿ya? Como estaba hablando, ya pasó un minuto, 7:07 vuelvo. Así que tienen la oportunidad de leerlo con tranquilidad.
Muy bien. A ver, vamos a ver este casito para ya terminar y estar completamente eh, claros con ese tema. Yo les había dicho que revisen, bueno, que lo lean, ¿no? Y que me digan qué errores se encontraban en este caso, ¿no? Que me lo pongan en el chat y que me den sus comentarios, ¿no? Ustedes saben que me gusta que ustedes puedan darme sus comentarios porque eso hace la conversación mucho más rica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este caso práctico? Ya, la empresa, Servicios Andinos, SAC, contrata el 1 de julio a Luis Mendoza, un técnico de mantenimiento. Todo iba bien hasta que el área de recursos humanos se da cuenta que 15 días después, no, 15 días todavía, Luis nunca había sido registrado en el registro, es decir, empezó a trabajar sin aparecer oficialmente en la planilla. Hasta ahí algunos me pueden decir, bueno, son unos días, no pasa nada. Sin embargo, aquí viene lo trágico. El 10 de julio, Luis tiene un accidente leve y fue llevado al hospital. ¿Qué pasó? Es la gran pregunta. Porque hasta ahí, bueno, todo bien, pues no, Luis se accidentó, ya, pues no pasa nada, no lo llevan a salud y, pues no, todo tranqui. No. A ver, ¿qué dice por acá Carmen? El problema fue porque no se registró el trabajador en el T-registro y mala suerte que el trabajador se accidentó y ahí se descubrió que no figuraba en la planilla. Ok. El problema fue no dar de alta a tiempo, fecha de registro de destiempo, al no figurar no contaba con atención de salud y posiblemente la cobertura del seguro complementario de riesgos tampoco contaba. Excelente. Cuando fue Luis, ¿no? A atenderse de salud, le dijeron, ¿sabe qué, señor? Usted se tiene que ir, porque usted no está en el sistema, no aparece. Recuerden que en esa salud tú vas por una pierna y te cortan la otra. Entonces le dijeron, no, no le podemos cortar la otra pierna, señor. Entonces, Luis se quedó asombradísimo. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no estoy en planilla? Si yo voy a trabajar todos los días. Señor, no está en planilla. Ahí es donde muchos empleadores recién comprenden la importancia de cumplir con los registros y posteriormente las declaraciones. Entonces, ese es un excelente problema y nos lleva a, por supuesto, los puntos que hemos revisado, ¿no? Que ustedes bien han comentado en el chat, que está excelente, perfecto. Primero, el registro. La empresa debió registrar a Luis hasta el día anterior o el mismo día de labores. No, hacerlo 15 días después incurre en una infracción muy grave, según lo que hemos visto, el decreto 19/2006 TR. La multa puede superar hasta los 76,000 soles si es una gran empresa de régimen general y lo más grave, Luis no tenía cobertura de salud durante ese tiempo, entonces no se pudo atender y probablemente el accidente de trabajo, si sea leve, tuvo también una consecuencia. ¿No? Luego está el PLAME o la PLAME. Cuando llegue el momento de declarar las remuneraciones de julio, la empresa deberá incluirlo correctamente. Si lo omite o lo hace con errores, puede también recibir una multa tributaria, recuerden, de hasta 50% de la UIT. Y finalmente, si Luis está afiliado a una FP y no se paga soporte en los meses que corresponden, o el mes, en este caso que correspondía, la empresa deberá pagar intereses moratorios. Y si retuvo el dinero y peor, no lo depositó, incluso podría configurarse un delito, recuerden, de apropiación ilícita, ¿no? Entonces, si ustedes fueran parte de recursos humanos, de gestión laboral de esa empresa, ¿qué harían diferente? Es la gran pregunta. Seguramente ya lo saben. Controlar las altas, verificar siempre la FPNet, usar cronogramas para plazos. La prevención es clave en estos temas. Tener alertas, tener cronogramas, tener validaciones cruzadas, evita sanciones y protege derechos. Entonces, este caso nos deja una gran lección. Un registro a tiempo no es solamente un mero trámite que ya lo voy a hacer después, no, es una forma de cuidar a las personas, a tus trabajadores, porque cada trabajador que entra a planilla no solamente aparece en un sistema, sino que accede a diferentes tipos de derechos, salud, pensión y protección laboral. Entonces, cumplir con esos 3 puntos que hemos visto hoy, no solamente es una obligación legal, sino es una muestra de respeto a tus trabajadores y una muestra también de tu reputación empresarial. Recuerden muy bien eso.
la próxima vez que escuchen a alguien decir después lo registro o ustedes lo piensen, recuerden el caso de Luis Mendoza, porque el registro que nunca se hizo a esta empresa probablemente le sale muy caro, porque hasta una demanda judicial probablemente por contingencia, negligencia de la empresa en cuanto a accidente laboral, y créanme que si esa demanda se hace, en el caso supuesto, se gana. Créanme que esos días que no le ingresaron, ¿no? Va a ser, pero un terrible error. Entonces, el día de hoy hemos terminado un poquito más temprano, ya. Espero que la información les haya sido útil. Si es que ya la conocen, por supuesto que la pueden recordar. Siempre es bueno recordar. También sepan que si necesitan alguna información adicional o si quieren algún apoyo de mi lado, como siempre se los menciono, pueden escribirme a mi LinkedIn, pueden mandarme un mensaje, podemos conectar y así de repente también pueden tenerme en el radar, porque yo siempre soy información necesaria que todas las empresas en derecho laboral deben conocer. Entonces, nuevamente espero que les haya gustado todas las sesiones, que hayan aprendido, que lo hayan sentido útil. Nos estamos viendo hasta una nueva oportunidad de inscripción en algún curso que puedan tener con ITEC. Recuerden que en ITEC tienen una cantidad de cursos impresionantes de diferentes materias muy interesantes, entonces seguramente Félix les va a hablar un poco sobre eso. Yo les deseo un lindo fin de semana porque ya nos vamos a ver y que sigan aprendiendo y evitando contingencias laborales y tributarias. Así que nuevamente les mando un abrazo, un lindo fin de semana y te cedo el pase, Félix, para que puedas terminar la clase, ¿no? De hoy que lamentablemente se acabó, ¿no? No tenemos más tiempo ni más momentos para poder compartir un espacio, pero yo espero que realmente les haya gustado y les haya, digamos, hecho sencilla de aprender la información. Entonces, yo les voy a pedir que me dejen un emoji, porque recién los estoy viendo, no sé si habrán colocado algo, pero les pediría que me dejen, si les ha gustado la información, un emoji o un like, un corazón, lo que ustedes quieran, ¿ya? O una risa, una carita triste, lo que ustedes quieran. Así que, nuevamente, gracias y nos estamos viendo en las próximas oportunidades. A ver, sigan dejando sus emojis porque voy a tomar una foto y la voy a publicar. Así que dejen sus. Muy bien, excelente. Ahí te sale el pase, Félix. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Un momentito, por favor. Y